Son las 7 de la noche en punto. Mucha atención. Comenzamos con la decisión de la Corte Constitucional que ha suspendido de manera cautelar el decreto de emergencia económica, apoyando la ponencia del magistrado Carlos Camargo. Esto se dio con una votación de 6 votos a favor y 2 en contra. El periodista del Servicio Informativo, Juan Esteban Quintero, ha estado pendiente de esta decisión desde el Palacio de Justicia donde se encuentra. Juan Esteban, buenas noches. Diana, muy buenas noches para usted y para todos los oyentes. La votación quedó 6-2, una discusión que arrancó alrededor de las 8 de la mañana. Los 8 magistrados que podían participar en esta actuación incluso llegaron a tomar el almuerzo al interior de la sala plena y le leo rápidamente esos votos. Los votos a favor fueron los siguientes: Natalia Ángel Cabo, Carlos Camargo Asís, Juan Carlos Cortés González, Lina Marcela Escobar Martínez, Paola Andrea Meneses y por último Miguel Polo Rosero. Y usted ya lo decía al inicio de la emisión, fueron 2 votos en contra, salvamento de votos, y son personas que son muy cercanas al gobierno nacional en su momento: Héctor Alfonso Carvajal, que fue abogado del presidente Gustavo Petro, y Vladimir Fernández, que también hizo parte de la oficina jurídica de la presidencia. Ya se conocen a esta hora las primeras reacciones sobre esta decisión. El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la decisión de la Corte de suspender el decreto. Si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica, o lo terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales. Entonces, ¿qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen, entre 3.000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho que esto haya pasado. Pues desde el Congreso, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien lideró el debate de control político en contra del decreto, celebró la decisión y aseguró que la Corte está defendiendo el bolsillo de los colombianos. Lo advertimos, persistimos y lo logramos. En el debate de control político que hicimos hace 48 horas, logramos demostrar que no estaban las condiciones dadas para generar más impuestos a los colombianos, y que también entienda el gobierno de Gustavo Petro que no puede seguir improvisando, que respete la separación de poderes, que respete el sistema de frenos y contrapesos, y sobre todo que entienda que los colombianos ya están ahogados en materia tributaria. Por su parte, la representante Olga Lucía Velázquez de la Alianza Verde, y quien fue la ponente de la reforma tributaria del gobierno, dice que ahora una salida sería recurrir a incrementar la deuda pública, más ante el hueco fiscal. Yo respeto las decisiones de la Corte. Lo que debemos ahora pensar es cómo vamos a garantizar los ingresos que cubran el hueco fiscal de un presupuesto que el Congreso aprobó, con un hueco de 16 billones de pesos. Así que le corresponde al gobierno volver a pensar en una estrategia de suplir esos ingresos. Si debe aumentar la deuda, si debe replantear una nueva proposición de decreto, una nueva propuesta de decreto. Y seguimos con reacciones a la noticia del momento en Colombia. José Manuel Restrepo, exministro y rector de la Universidad EIA, destacó el trabajo y la decisión que se tomó hoy en la Corte Constitucional. Excelente noticia la decisión de la Corte Constitucional. La Corte evita que se empiecen a aplicar impuestos sobre los ciudadanos y sobre las empresas cuando existen severas dudas en materia de inexequibilidad de esa emergencia económica. Esta es una forma a través de la cual se evita que un gobierno cualquiera fabrique una emergencia económica para luego decretarla y que empiece a aplicar impuestos y obligaciones que claramente después no sean constitucionales. Es un hecho histórico y lo que le corresponde al gobierno es lo que ha debido hacer desde el primer momento: recortar gastos públicos innecesarios en burocracia, en funcionamiento, y no entrar en una discusión de constitucionalidad sobre una emergencia económica que claramente no cumple los criterios, porque no responde a un hecho sobreviniente, excepcional, ni materia grave desde el punto de vista económico. Lo que se pretendía recaudar es menos del 2% del presupuesto nacional. Buena decisión por parte de la Corte, y a continuación viene el estudio detallado de esa emergencia económica, evitándole a los ciudadanos cargas y obligaciones que pueden llegar a ser inconstitucionales.
Son las 7 de la noche, 5 minutos. A esta hora está con nosotros Jorge Iván González, es director de Planeación Nacional y uno de quienes se manifestaron desde el principio sobre este decreto de la emergencia económica del gobierno Petro. Fue precisamente él quien, junto a los exministros José Antonio Campo y también Juan Carlos Echeverry, entre otros, envió un concepto en contra de ese decreto porque ninguna de las razones planteadas por el gobierno resultaba, en su opinión, suficientes para decretar la emergencia. Muy buenas noches y bienvenido, doctor Jorge Iván González, a Hora 20. ¿Cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuáles son los efectos prácticos e inmediatos de la decisión de la Corte y qué significa que sea cautelar? Pues en este momento lo que el gobierno tiene que pensar es lo que siempre hemos dicho, hay unos problemas estructurales de finanzas públicas, hay unos problemas estructurales en materia de salud, de orden público, que requieren medidas que este gobierno no va a poder resolver, que yo espero que el gobierno siguiente las asuma. Pero mire, una de las cosas interesantes de los 8 puntos que plantea el decreto de emergencia es que son temas estructurales absolutamente complicados que ya estaban presentes, que todos sabíamos que estaban ahí. Y entonces la pregunta que yo haría es cómo van a responder los candidatos, porque estos temas van a estar no solo en los meses siguientes, van a ser temas absolutamente complicados de la economía colombiana, de la política colombiana en los años siguientes. Entonces es absolutamente absurdo pretender que temas tan estructurales se puedan resolver con una emergencia. Doctor González, ya vuelvo con usted sobre ese tema de lo estructural que es fundamental, pero quisiera saber, por ejemplo, en los temas prácticos inmediatos. La DIAN, por ejemplo, había ofrecido algunos alivios en términos de descuentos de intereses para las personas que tenían deudas a 31 de diciembre. Quienes se hayan acogido, por ejemplo, esos alivios, ¿hoy qué les ocurre? Así, yo no sé exactamente desde el punto de vista jurídico qué va a pasar y desde el punto de vista de ingresos impuestos que ya se han recaudado. Yo no me atrevería a dar una opinión sobre eso porque no sé cómo habría que actuar. Me imagino que impuestos que se puedan devolver porque usted conoce quién es el contribuyente, se tienen que devolver. Pero impuestos donde el contribuyente no se puede identificar, me imagino que eso ya no se puede devolver. Pero yo no me atrevería a dar una opinión porque no conozco desde el punto de vista jurídico qué es lo que hay que hacer de manera inmediata. Lo cautelar concretamente, ¿qué implica? Que en este momento se suspenden todos el articulado de los decretos. No se podrán cobrar impuestos en licores, no se podrán cobrar los impuestos que creaba ese decreto. Sí, señora, yo creo. Pero bueno, como le digo, yo no soy abogado, pero yo me supongo que en este momento toda la discusión que hayan planteado los gobernadores, por ejemplo, queda suspendida. Y en este momento, de lo que ellos habían dicho, nosotros no estamos de acuerdo con el 19% para licores. Supongo que ese debate ya se acabó, o en este momento se acaba. ¿Qué alternativas, diría usted, en su experiencia económica, que le queda al gobierno? Ahorita hablaba Olga Lucía, precisamente la congresista Olga Lucía Velázquez, de la necesidad de adquirir más deuda. ¿Ese es el único camino? El gobierno ha recurrido a la deuda en estos últimos meses. Las operaciones de crédito público que se han hecho son bastante azarosas, discutibles. Ahora hay un problema estructural de finanzas públicas. No lo va a resolver este gobierno. Este gobierno no lo puede resolver. El problema del desequilibrio fiscal no lo pueden resolver este gobierno en 4 meses. El problema de finanzas públicas es un problema que tiene que asumir el gobierno en tanto. Yo diría, mire, este gobierno no tiene nada que hacer desde el punto de vista estructural. Hay un problema de ejecución del gasto, hay un problema de ineficiencia del gasto. Todos esos temas, yo vuelvo a insistir, son temas que quedan en evidencia para que el próximo gobierno, si es responsable, los empiece a manejar. Pero cuando me preguntan qué puede hacer este gobierno, pues este gobierno ya no puede hacer nada. Este gobierno tuvo 4 años para hacer cambios estructurales que no se hicieron. Entonces, en estos 4 meses, ¿qué puede hacer? Nada. Muy bien.
Gracias a Jorge Iván Ospina. Vamos con el doctor Jorge Restrepo, economista también y director del CERAC. Doctor Restrepo, buenas noches y su reacción, los efectos inmediatos de la decisión tomada por la Corte Constitucional. Muy buenas noches, Diana. Es muy importante decir que esto no genera una catástrofe, macroeconómica. Los efectos, por el contrario, son de restablecer el poder de tributación en el Congreso de la República, que es donde debe estar. Quien pone los impuestos en Colombia a través de una propuesta que pueda hacer el gobierno es el Congreso de la República. Entonces, yo insisto que esto restablece el equilibrio institucional y no genera un desequilibrio en materia económica. Yo le preguntaba ahora al doctor Ospina sobre los efectos para aquello que haya ocurrido desde la emisión de ese decreto, desde la expedición de este decreto hasta hoy. ¿Eso se cae o eso no se cae? Sí, es muy probable que se caiga. Digamos, la Corte Constitucional, al suspender los efectos del decreto madre, también suspende los efectos de los demás decretos que, por ejemplo, establecían nuevos impuestos. Es decir, a partir de este momento no se deben cobrar los impuestos que había decretado el gobierno en la emergencia económica. Y esto también significa que no se pueden decretar los gastos que estaban pagándose con esos impuestos adicionales. Posibles soluciones entonces, la primera, pues el restablecimiento del poder de tributación o de decisión a manos del Congreso, pero en términos puramente económicos, salidas para el gobierno en los pocos meses que le quedan, ¿cuáles diría usted que tiene? Recortar el gasto, en particular no gastar aquello que se había decretado con el decreto de la emergencia económica. Había unos gastos en materia, por ejemplo, de salud pública, de seguridad, para la compra de unas capacidades relacionadas con drones y vehículos tripulados. Ese tipo de gastos no se pueden decretar porque ya no hay unas partidas de ingresos que permitan financiarlos. Y eso lleva necesariamente a que el gobierno nacional deba recortar por lo menos en esas partidas el gasto público. Doctor Restrepo, gracias. Para quienes llegan a nuestra audiencia, 7:13 p.m, la Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia económica. Ese decreto es el decreto 1390 del año pasado, más o menos de principios de diciembre, según el cual el gobierno Petro declara la emergencia económica. Fueron 2 decretos y esos 2 decretos contenían varios puntos en su articulado. Muchos de ellos múltiples impuestos. Es la primera vez que la Corte, desde la expedición de la Constitución de 1991, que toma la decisión de tumbar un decreto de esta dimensión. Y la Sala Plena lo hace con varios argumentos. Varios de esos argumentos quiero contárselos a nuestros oyentes. El primero, según lo que se ha explicado, es que no se trata de fijar una nueva competencia de la Corte, sino de establecer en el ejercicio de sus funciones que no le correspondía al gobierno, en este caso, tomar esa decisión. Segundo, establecer alternativas diferentes a la que implicaba, obviamente, el decreto. El magistrado ponente, Carlos Camargo, dice que el recurso a los estados de excepción tiene un carácter reglado y excepcional, y por lo tanto la Corte debe hacer uso de un control riguroso. Y el cuarto es que explica en su ponencia que debe haber un mecanismo eficiente para controlar este tipo de decretos. ¿Qué va a pasar ahora? Pues por lo pronto, como nos han explicado los especialistas, se cae el decreto. Habrá que ver entonces a dónde echa mano el gobierno para solucionar el problema económico y el hueco tan grande en el que estamos. Vamos con otras noticias del día y ya vamos con el tema central de nuestro panel, que le hemos pedido a nuestros panelistas que nos esperen un poco para hablar de la seguridad aérea. Pues esta, la noticia del momento, se produce precisamente cuando empezamos en el programa en hora 20. Noticias también se presentaron hoy en medio de la guerra comercial entre Colombia y Ecuador. Los cancilleres de ambos países, Rosa Villavicencio y Gabriela Sommerfeld, se reunieron en privado hoy,
Durante el Foro Económico de la CAF, en el encuentro se acordó la creación de mesas técnicas para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico en la frontera bilateral. Y la Asociación Diplomática y Consular alertó sobre las inconsistencias en la creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y de Protección Internacional a pocos días, prácticamente 48 horas de la entrada de la Ley de Garantías. Primero se creó el viceministerio a costo cero, eso quiere decir, se abrió un viceministerio pero no se le dio un solo funcionario adicional a Cancillería para que realmente fuera convertido a una oficina que era una dirección de asuntos consulares en un viceministerio con las capacidades que debe tener un viceministerio. 7 de la noche, 16 minutos. El registrador nacional Hernán Penagos alertó hoy sobre la injerencia de grupos armados para las elecciones de este año. Aseguró que de los 312 municipios en los que hay alta presencia de estas organizaciones, en el 40% hay un interés político electoral. 312 municipios que hemos revisado donde hay influencia de los grupos armados ilegales, en el 40% de ellos pareciera verse un interés político electoral de esos grupos armados ilegales. Eso que implica que pudiera haber instrumentalización del voto, coacción a los electores. Y sigue la preocupación por la fiebre amarilla ahora en el centro del país. El Tolima reportó 15 nuevos casos y 10 muertes después de la temporada de vacaciones. Germán Bermot, el secretario de Salud de Bogotá, insiste en la vacunación para evitar contagios. Nuestros ciudadanos, 8 millones de bogotanos que viajan por los pueblos de Cundinamarca, que viajan por los bellos pueblos del Tolima, tienen que entender la responsabilidad que tienen para vacunarse contra la fiebre amarilla, ya no 10 días, que es la recomendación que vamos a hacer, sino 30 días antes para garantizar una protección de más del 98% cuando vayan a zonas endémicas. El país en Hora 20. Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Estaremos muy pendientes de nuevas reacciones en el tema de la emergencia económica que suspende provisionalmente o a través de una medida cautelar la Corte Constitucional. Por ahora nos vamos a dedicar a entender las causas detrás del accidente aéreo que dejó 15 personas muertas ayer en norte de Santander. A propósito de este hecho, analizar cómo está la seguridad aérea en Colombia, cuáles son los retos que enfrentamos, qué se puede hacer para mejorar las condiciones de seguridad y entender cómo funciona la industria aeronáutica. Están con nosotros entonces Sergio París, exdirector de la Aerocivil, experto en gestión aeroespacial. Muy buenas noches, doctor París. Muy buenas noches, Diana. Un saludo especial a todos los que nos acompañan y a Luis Fernando, el capitán Orjuela. Luis Fernando Orjuela, director de Seguridad Aérea y Asuntos Técnicos de la Asociación Colombiana de Aviadores. Muy buenas noches también. Diana, buenas noches a todos sus oyentes, a los panelistas, especialmente al doctor París, con quien tuve el privilegio de compartir este tema tan importante de la seguridad operacional en nuestro país. Catherine Sierra, piloto comercial, abogada especializada en Derecho del Transporte, trabaja en seguimiento, control y vigilancia en aeropuertos y aeródromos del Aerocivil. Diana, muchas gracias. Buenas noches para ti. Gracias por la invitación a todos los oyentes y a los compañeros de panel. Y también con nosotros Héctor Hernán Ríos, consultor en temas aéreos y ha trabajado en aerolíneas, es fundador de INAERO, firma especializada en asesoría legal y financiera del sector. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los oyentes y gusto de estar participando. Aproximación, Cúcuta, aproximación, Satena 8849. Satena 8849, Cúcuta, buen día. Continúa ascenso 14000 pies, QNH 1016. 1016 y por la derecha solicita directo a IMIL. Pasando 6000 pies a prueba directo a IMIL. Recibido, 8849. Cúcuta. Y alcanzando 6000 pies, vuelo directo a IMIL, Satena 8849. Correcto, notifique listo iniciar descenso. Llamará listo de descenso, Satena 8849. Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo de descenso. Satena 8849, descenso, discreción sin tránsito reportado, el QNH 1016. Notifique 10 millas antes de Ocaña. 1016, llamará 10 millas fuera y descenso de discreción llamará 10. Bueno, gracias. Cúcuta, aproximación. Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña 12.
Este fue el último contacto entre el piloto Miguel Vanegas y un operador de la torre de control del aeropuerto de Ocaña. Este diálogo se dio minutos antes de que se perdiera la conexión con tierra y del accidente del avión de matrículas HK-4709 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y 2 miembros de la tripulación. Son muchas las voces que se conocen tras el accidente. Una de ellas es la de Libardo Ascanio, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Curacica, quien habló hoy con Julio Sánchez Cristo y su equipo en 6AMW, cómo la comunidad fue la primera en llegar al lugar del siniestro pese a la densa niebla y el difícil acceso. Nosotros los que vimos como 4 y entonces nosotros sí gastamos más tiempo porque nosotros y el monte y gritando. Cuando llegamos a todo el cerro arriba del filo que con la finca de Borra y las guamas, los dio un olor a CDPM y arrancamos corriendo de para abajo buscando cuando estaba ya en el filo el avión tirado y pobre toda esa gente ahí muerta, man, que pesar para la media. Gabriel Vanegas, hermano del capitán de la aeronave, habló también sobre el impacto de la tragedia y pidió que se esclarezcan con prontitud las causas del accidente. Sí tenía demasiada carga operacional, tenía sus descansos, digámoslo así, oficiales, que por regulación los pilotos tienen que descansar, pero prácticamente vivía casi al límite, que eso fue lo que también le dije a Recursos Humanos, que me llamaron ayer para todo este procedimiento, porque no tengo idea qué pasa aquí, y me decían que efectivamente, pues sí, que él tenía muchos vuelos porque era capitán y era uno de los mejores pilotos de SEARCA. Y finalmente, con relación a las causas técnicas del accidente, el capitán Julián Pinzón explicó que el transmisor de emergencia es automático, pero puede dejar de funcionar si el equipo resulta dañado durante el impacto. Es un aparato automático. El sistema de localizador de emergencia es automático, sin embargo, pues no es un sistema infalible, es decir, en el momento del impacto, el aparato puede sufrir daños y dejar de transmitir. Él está hecho para que durante el impacto empiece la transmisión, pero si se daña, pues obviamente no va a transmitir, pero no es algo que se haga, digamos, no es común que uno como piloto apague el aparato, no es lo normal y bueno, no se hace. En estos 29 días de enero el país ha registrado 3 accidentes aéreos. El primero, un incidente sin mayores complicaciones en Cartago. El segundo, el accidente en el que murió el cantante Jason Jiménez, que dejó 6 personas muertas. Y el último, el ocurrido ayer en Playa de Belén. Según la Aerocivil, desde 2022 en el país se han registrado 135 hechos entre accidentes e incidentes graves. El año con el mayor número fue el 2023, con 36, 34 en el 22 y 24 y 25 el año pasado. El tipo de transporte que más registra es trabajos aéreos especiales con 37. Le sigue el transporte no regular de pasajeros y el transporte regular con pasajeros. Este panorama contrasta con los más de 50 millones de pasajeros movilizados en un año en el país y las más de 360.000 operaciones aéreas solo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Este panorama de desarrollo y movilización de pasajeros pues también contrasta con otra realidad en términos de infraestructura en algunos aeropuertos del país, programa que desarrollaremos próximamente, pero también la falta de equipos tecnológicos o incidentes como el de las últimas horas en el aeropuerto de Palo Negro, que se quedó sin su sistema de iluminación de la pista por varias horas. Por otro lado están las advertencias que en distintas oportunidades han realizado los controladores aéreos sobre las fallas de instrumentos, sobre equipos de servicios y problemas de los sistemas en varios aeropuertos del país, pero también están las fallas humanas. Empiezo por preguntarles qué pudo haber pasado ayer con el accidente de Satena. ¿Dónde podrían estar las causas? En este caso, ¿se podría tratar de un error humano, teniendo en cuenta que según la comunicación con la torre de control, el avión desciende antes bajo unas condiciones pues climatológicamente adversas? ¿Cuentan estos aviones con equipos para advertir o alertar el riesgo de en tierra? ¿Quién quiere empezar? Doctor París.
Muchas gracias. Mire, este tipo de accidentes que se conoce, ya lo clasificó la Aerocivil como un CFIT, es cuando usted lleva control de la aeronave y sufre el accidente, está plenamente controlado. Han sucedido a lo largo de la historia varios accidentes relacionados con ese tipo de actividad, muy pocos afortunadamente en la clasificación de la taxonomía en Colombia. Hace exactamente un año sucedió uno similar en Urrao y generalmente están acompañados de fenómenos atmosféricos adversos. El más memorable fue el de SAM del año 93, que tiene esa misma connotación. Cuando eso sucede, realmente son todas las circunstancias las que llevan al accidente, o bien porque uno, o el piloto, el comandante pensaba estaba en un sitio y no lo estaba, y todas las demás circunstancias que por supuesto son motivo de identificación y de investigación. Lo bueno en este caso es que no es la causa mayor de los accidentes y es una causa muy distinta al accidente desafortunado, con todas las condolencias a todos los que han tenido que pasar por esta tragedia que sucedió despegando de Paipa. Así las cosas, mi apreciación es que en ese orden de ideas la investigación nos ayudará a esclarecer el por qué sucedió cuando en la transmisión y en la comunicación que usted puso ahorita se ve que él iba absolutamente normal e iniciaba el descenso con condiciones obviamente adversas meteorológicas, que es básicamente una condición que en general permanece o en este tipo de accidentes. Ese sería como mi comentario. Caterina. Bueno, Diana, yo considero y creo que es muy prematuro en este momento, digamos, que señalar cuál puede ser la causa probable del accidente. Todos los accidentes, eventos de seguridad operacional, deben ser materia de investigación por parte de la autoridad que investiga accidentes en nuestro país, que es la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, que hace parte de la aeronáutica civil como tal. Considero que sería, tal vez, si voy a utilizar el término irrespetuoso, lanzar algún tipo de apreciación acerca de qué pudo haber sucedido con este evento. Considero que, por supuesto, debe darse el margen de tiempo correspondiente para la Dirección Técnica de Investigación de culminar el proceso de investigación. Generalmente tenemos la causa probable y unos factores contribuyentes que, de no haber estado presentes. ¿Qué son cuáles? En este caso también son materia de investigación. Sí. Pero, no, digamos, en teoría, ¿cuáles son esos factores que se unieron en este caso? Depende de las condiciones del evento como tal. Podría ser la meteorología, podrían ser aspectos técnicos tal vez, pero insisto, eso es materia de investigación. O incluso decisiones del piloto. Sí, realmente, como tú lo mencionabas inicialmente, el factor humano no se puede desligar de la seguridad operacional jamás. Ahora, le pregunto a usted con su experiencia, cuando hay estas situaciones climáticas, ¿cómo funcionan estos radares climatológicos? ¿Se opera bajo instrumentos? ¿Se podía volar bajo esas condiciones de clima normalmente? Bueno, realmente aquí tenemos al capitán Orjuela que también... Sí, ahora le preguntamos. Sí. Cuando nosotros estamos operando un vuelo bajo reglas de vuelo por instrumentos, las condiciones meteorológicas deben ser, insisto, bueno, cuando estamos volando por reglas de vuelo instrumentos, pues es porque tenemos condiciones meteorológicas adversas. Sí. Adversas. Y cuando tenemos un vuelo por reglas de vuelo visuales, pues necesariamente tenemos que tener unas condiciones meteorológicas o sea, que en este caso se volaba por instrumentos. Realmente está clarificado, está dicho que hay unas situaciones meteorológicas adversas. Sí, realmente debería ser por reglas de vuelo de instrumentos. ¿Qué nos puede decir, doctor Orjuela? Diana, gracias. Sí, yo coincido parcialmente con mis compañeros panelistas, pero sí es importante que tengamos en cuenta que el proceso de investigación de accidentes acaba de iniciar. Refiriéndonos al caso específico del avión Beechcraft de la compañía Searca operado por la compañía Searca y contratado por la compañía Satena. En ese orden de ideas, el proceso de investigación de accidentes tiene varias etapas, que de lo que se trata es de encontrar precisamente esa causa raíz y los factores contribuyentes
que llevaron al lamentable suceso. Pero en este momento, dentro de las 4 etapas de la investigación de accidentes, estamos en la recopilación de la información. El equipo de investigadores de accidentes de la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Autoridad Aeronáutica se desplaza al sitio del accidente, a lo que se llama el crash site, o el punto del impacto, el lugar exactamente del impacto, y lo que hace es precisamente empezar a hacer un análisis muy detallado de todo lo que hay alrededor de la aeronave. Se hace un cordón perimetral donde posterior al ingreso de las autoridades que inicialmente, si hubiera sobrevivientes, atienden a las personas lesionadas, o en este caso, lamentablemente, con las personas fallecidas, pues hagan los procedimientos judiciales rutinarios, y el jefe o el investigador delegado es el que inicia, recomienda a todos estos grupos anteriores al ingreso de los investigadores, porque pues una escena violenta debe estar custodiada por las autoridades. Posteriormente entran a hacer la custodia de ese sitio para empezar el inicio de la investigación, que es la recopilación de información. Posterior a esto se hace un análisis de esa información que involucra a muchísimos actores dentro de... Pero a ver, yo entiendo que ninguno de ustedes me va a decir cuál fue la causa del accidente y porque eso hace parte de un proceso de investigación. Pero lo que sí se preguntan los oyentes, y yo lo que hago es ser un instrumento de todas esas preguntas, sí les agradezco que me contesten concretamente lo que les estoy preguntando. ¿Podía o no influir el clima? Eso no quiere decir que ustedes me digan que fue por el clima, pero ya tengo unas respuestas que es efectivamente las condiciones climáticas, claro que influyen. Eso creo que hay un consenso aquí. No quiere decir que haya sido específicamente la causa del accidente, porque tampoco podemos descartar factores humanos. Pero hay otro tipo de preguntas que entiendo que sí pueden responder sin entrar a establecer responsabilidades específicas antes de que salga la investigación. Como por ejemplo preguntas que se hace el común de la gente. ¿Por qué este tipo de aviones ligeros no tienen una caja negra? ¿O cómo funcionan los localizadores de emergencia? Por ejemplo, para este caso, o también para el caso que mencionaba el doctor París, el del año pasado, el avión que iba de Jurado a Medellín, donde mueren 8 personas en Urrao. Esas 2 preguntas me imagino que es posible responderlas, ¿o no? Es posible, sí. Lo escucho. Las condiciones meteorológicas deterioradas, o las malas, o el mal tiempo, como llamamos en el argot aeronáutico, pueden ser un factor contribuyente en cualquier tipo de eventualidad, como incidentes o accidentes en la aviación. La respuesta es esa, no referido específicamente a este caso, pero en términos generales es un factor contribuyente. Las cajas negras, las más llamadas cajas negras o las grabadoras de vuelo, están instaladas en los equipos de acuerdo a la reglamentación aeronáutica vigente que cada país emite, y a través de enmiendas o boletines o waivers se le van instalando de acuerdo a los requerimientos de la autoridad aeronáutica, y se van haciendo esos nuevos requerimientos a aeronaves que inicialmente no las hubieran tenido. Pero en términos generales en Colombia, la aviación comercial, jet, las grandes compañías operadoras, todas tienen grabadoras de vuelo, tanto de datos de vuelo como de voz. Muy bien. Lo escucho, doctor Rich. Gracias, Diana. Bueno, yo coincido en general con que es prematuro y es desafortunado el accidente, pero tal vez agregaría un tema más estructural sobre la seguridad aérea del país. Y para eso es importante, y es difícil hablar de la seguridad aérea del país, recién acaba de ocurrir este accidente, pero es importante en perspectiva ver lo que ha ocurrido y cómo nuestra aviación se ha ido desarrollando, especialmente en los últimos 10 años. Y para eso voy a usar unos datos muy rápidos de la Aerocivil misma publicados en su página web. Digamos que las actividades aéreas comerciales en Colombia se pueden dividir en 3 grupos. La aviación regular de pasajeros, que son las grandes aerolíneas que operan tanto colombianas como extranjeras que vienen al país y que explican el 98% de los pasajeros movilizados en Colombia. Para el año 2025, con los datos que tenemos disponibles, se puede estimar que vamos a llegar a 60 millones de pasajeros. 10 años atrás, en el 2015, esa aviación comercial regular de pasajeros movilizó 38 millones de pasajeros, o sea, creció un 51%. Esa aviación regular
moviliza en el año 2025 alrededor de 1.350 vuelos por día. O sea, lo digo porque es un volumen bien importante, 1.350 vuelos diarios. Y la otra aviación, la no regular, que en las estadísticas que Diana presentaba al inicio, nos habla de los taxis aéreos, nos habla de las empresas de trabajos aéreos especiales. Es allí donde se concentran quizás la menor cantidad de vuelos y donde desafortunadamente, usando también estadísticas de la aeronáutica, de accidentalidad entre el 2015 y el 2025, presentan los más altos índices. En esas estadísticas de aeronáutica publicadas en la página web, dice que entre el 2015 y el 2025, en 10 años, hubo 181 accidentes aéreos reportados. Los datos hablan de a mayo del año pasado, no recogen más información pública hasta el momento. Y dice que de esos 181, solamente 6 accidentes corresponden a empresas regulares de aviación. O sea, si hacemos la matemática, quiere decir que en 10 años, en empresas regulares de aviación hay menos de un accidente por año, hay 0,6 accidentes por año. Mientras que las no regulares, que son los taxis aéreos y los vuelos de carga, representan algo así como 59 accidentes, que son como 6 accidentes por año. Entonces, ¿a qué van todos estos números? Simplemente a señalar que, pese al accidente desafortunado que ya ocurrió, cuando uno lo mira en perspectiva, la aviación regular que moviliza el mayor volumen de pasajeros no presenta esa situación y tiene una vigilancia reforzada. Ya dijo el capitán que como la operación JET, por ejemplo, tiene otras exigencias en la regulación, tiene una vigilancia que emana de los mismos convenios internacionales porque es donde se mueven masivamente los pasajeros aéreos. Y ahí podemos estar tranquilos. Iba precisamente esa pregunta. Antes tengo unas preguntas también. SATENA en 2014 incorporó un sistema de seguridad operacional. Eso le permite incorporar controles nuevos en temas técnicos y de mantenimiento. ¿Cómo funcionan estos sistemas de seguridad? ¿Y cuáles son las garantías que tienen para evitar accidentes como estos? Bueno, Diana, la gestión de la seguridad operacional, digamos desde el enfoque sistemático, es básicamente una exigencia de la reglamentación aeronáutica. Para las personas que nos están escuchando y que de repente pues no conocen muy bien cómo funciona el sector aeronáutico, pues la Aeronáutica Civil de Colombia, Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que es una unidad adscrita al Ministerio de Transporte, es la autoridad aeronáutica en Colombia y tiene dentro de sus funciones, además de inspección, vigilancia y control, la de reglamentación, y lo hace a través de los reglamentos aeronáuticos colombianos. Existe un reglamento aeronáutico colombiano, RAC 219, que nos habla sobre el sistema de gestión de seguridad operacional que deben implementar todos los prestadores de servicios de aviación civil, dentro de los que podemos señalar, entre otros, pues operadores aéreos, llámese aviación comercial regular, no regular, de carga de pasajeros, operadores aeroportuarios, centros de instrucción. Es una exigencia. Todos los operadores aéreos deben tener implementado un sistema de gestión de seguridad operacional que les va a permitir... ¿Me está contestando sobre el que incorporó entonces SATENA? Sí, es un requisito bueno. O sea que, reglamentario. Sí. Sí. Y ese es un, digamos, es un sistema que entonces le entiendo, claro que es un requisito reglamentario, pero funciona precisamente como un sistema de seguridad operacional. Debe funcionar como un sistema de gestión de seguridad operacional. Asimismo lo tiene que tener implementado el operador SEARCA, que realmente era... Doctor París, la antigüedad de un equipo, de un avión, influye, de una aeronave, influye en las posibilidades de un accidente, y acá me estoy refiriendo a propósito del cantante Jason Jiménez. ¿Qué característica tenían estos Piper que pueden aumentar el riesgo? Tal vez antigüedad, peso, alta siniestralidad. Mira, yo quiero primero ser claro. La aviación comercial de este país es completamente segura. Su organización de seguridad operacional ha demostrado, llevando al crecimiento de pasajeros, los datos tú los dijiste, claro. Tanto SATENA como SEARCA tienen esos sistemas de seguridad operacional que buscan identificar los riesgos, es decir, atajarlos antes de que se manifiesten, y juntos son vigilados. Digamos, sobre eso no hay duda en mí como exdirector de Aerocivil, ni la hay globalmente, porque hemos sido sujetos de auditoría. Ahora, tu pregunta tiene un carácter bien interesante. Cuando uno mira las estadísticas que daba el doctor Ríos, ve claramente que hay una diferenciación. No quisiera llamarlo estratificación, pero no se me ocurre otro nombre.
Hay una aviación grande que transporta a los colombianos, muy segura, lo ha demostrado. Hay una aviación regional que está sometida a unas condiciones más complejas, como es nuestro país, el Pacífico, la zona de los llanos o la zona del Catatumbo, que tiene que gestionar unos riesgos más complejos. Y hay una aviación mucho más pequeña o grande en lo que hace, como es la agrícola o los de trabajos aéreos especiales, que tiene su propio riesgo al fumigar. Entonces, si nos vamos a centrar en separar esos segmentos, estaríamos encontrando un poco el segmento en el cual estaba la aeronave del cantante, que espero nos siga ayudando desde el cielo para llevar esto a lo mejor tiempo. En el informe preliminar se habla de que es una falla de los sistemas y de propulsión en vuelo. Eso, digamos, desde el punto de vista, y coincido, la investigación de accidentes llevará su camino, pero uno generalmente por la experiencia se hace su propia apreciación, y así lo clasificó la misma Aerocivil. Muy bien. Si usted lo mira estadísticamente, lleva en el último año y medio 12 casos, y termina siendo quizás la alarma más interesante de estudiar. ¿Por qué se está repitiendo esa falla de propulsión en vuelo en el último año y medio? Y ahí es donde la autoridad aeronáutica debe hacer su esfuerzo para ver si existe ahí algo que no estemos viendo. Eso sería como en general. Cuando usted tiene este tipo de problemas... Y normalmente estas fallas de propulsión en vuelo a las que usted se refiere, ¿a qué se deben? Cada accidente es un mundo inmerso en una serie de realidades, pero al final lo que la aeronave pierde es la capacidad de volar, y lo dirá mejor el capitán o a quien nos acompañan acá, en el sentido de mantenerse, porque la propulsión, que es la que la hace volar, eso también incluye pues obviamente en algunos casos la ala rotatoria, hace que no pueda sostenerse en el aire. Esa es básicamente la taxonomía para explicar a la gente en general, es decir, pierde el motor, pues para decirlo en términos generales, que es el que le da la capacidad de sustentar. Y esto quizás sí la autoridad debe mirarlo desde el punto de vista de meter en cajitas y mirar cuáles son los riesgos más importantes que se están manifestando para dedicar un programa especial de atención, como lo hizo con los aviadores agrícolas, a través de seminarios, yendo a las regiones y tratando pues de mitigar ese riesgo que estaba disparado en los últimos años. Gracias. Gracias a usted. Y quédese ahí con nosotros. Capitán, sobre ese mismo tema. Diana, yo coincido con el doctor París. Cada accidente es un mundo enorme de posibilidades. Sobre el tema particular de lo que mencionabas, o lo que mencionaba el doctor París acerca de fallas en propulsión, pues pueden obedecer a muchísimas cosas, a los que se llama un fuel starvation, que es la incapacidad del motor de continuar recibiendo combustible, desgastes de partes que llevan a una parada del motor súbita, incendios de motor, etcétera. Pero sí, efectivamente, en términos de país, en cuanto a índices de seguridad operacional en la gran aviación comercial, en la aviación de los operadores aéreos masivos, pues tenemos unos índices de seguridad operacional aceptables. La seguridad operacional se mide en no la ausencia del riesgo, sino en la aceptación del riesgo como parte de una actividad humana. Esa cantidad de riesgo debe estar dentro de unos márgenes que permitan hacer operaciones seguras en Colombia. Lamentablemente, en la situación que se está evaluando sobre la aviación, digamos, de bajo rendimiento, con aviones como el que lamentablemente tuvo el accidente de Jason Jiménez, pues en específicamente que estabas preguntando por ese avión, que es un Piper Navajo, no he sido piloto del avión, pero conozco las características del avión. Es un avión a pistón, no es un avión jet o un avión turboprop, que es una configuración distinta del motor que tiene un rendimiento distinto. En una zona tan elevada, en operaciones tan altas, pues el avión tiene un rendimiento muy bajo. Así que cualquier tipo de situación que cambie el comportamiento normal del rendimiento del avión, pues indudablemente
generará un riesgo operacional incremental, sin decir que esa fue la causa del accidente. ¿Alguno de ustedes me puede decir si Ocaña tiene aproximación por instrumentos? Yo lo puedo buscar, pero en este momento no podría asegurarlo. Si lo busca, le agradezco, porque claro que sí. el propósito de este programa definitivamente es mirar cuáles son los desafíos que tenemos en términos tecnológicos, en términos de procedimiento, en términos de herramientas, en términos de mejorar la seguridad aérea. Esto no es un cuestionamiento a lo que funciona bien, en buena hora, porque además es lo que salva las vidas de miles y miles de personas cada día en Colombia. Pero sí es una responsabilidad nuestra hablar sobre una cantidad de denuncias o por lo menos alarmas que se han prendido por parte de controladores aéreos desde hace años, que han advertido riesgos en algunos sistemas que según ellos tienen fallas, y por los que les pregunto, por ejemplo, los de los aeropuertos de Tumaco, Popayán, Flandes, en Los Aguos, creo que se pronuncia así, o el sistema ILS en Cúcuta, Cartagena, Montería, Pasto, en la misma Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Yopal, o el sistema ADSB en Barranquilla, Cartagena, Montería y Quibdó. ¿Son estas alertas reales? La Aerocivil responde diciendo que la seguridad está garantizada y que cada falla pues hay un sistema de respaldo, pero ¿hay algo aquí en lo que deberíamos decir esta alerta debe ser atendida? Mira, Diana, ¿quién me habla? Si quieres, Diana, yo pudiera aprovechar un poco lo que se ha hablado y la última pregunta. Héctor Ríos. Para mencionar lo siguiente. Yo pensaría que el sistema del transporte aéreo en Colombia es un sistema superavitario, o sea, genera recursos, no es un problema de dinero y de falta de dinero para hacer las inversiones. Es un tema que ha venido creciendo mucho, como lo vimos en los números grandes. El doctor París decía algo que es muy cierto, hay como una estratificación de la aviación, y quizás la aviación regional y la aviación corporativa privada es donde hay que poner un foco, donde seguramente la Dirección de Investigación de Accidentes, con estas estadísticas y con los resultados de las investigaciones, va a tomar medidas, y seguramente está tomando medidas y ha tomado medidas. Pero yo diría que de fondo, en el lado de las oportunidades, sí debe haber para la autoridad aeronáutica o para la Aerocivil una oportunidad en la capacidad de gestión. Yo creo que la aeronáutica tiene a su cargo multifunciones. Por un lado es autoridad, por otro lado presta servicios de navegación aérea, por otro lado opera los aeropuertos que no son rentables de Colombia, porque los rentables ya fueron concesionados a particulares. Entonces es una autoridad mixta, se han hecho esfuerzos institucionales, se le hizo una reforma hace unos 4 años atrás, donde se trató inclusive esta parte de investigación de accidentes de darle más autonomía para que no sea juez y parte en la investigación de los accidentes. Pero yo pensaría que aprovechando esta época de propuestas en que está el país, debiéramos pensar en reforzar una autoridad aeronáutica o una entidad que quizás se especialice, por ejemplo, en la prestación de los servicios de navegación aérea, porque todo lo que tú estás narrando de fallas en los sistemas que ocurren y que ocurrieron en el Dorado, tuvimos a finales del 24 tal vez, una situación con ILS, que son equipos de aproximación a las pistas del Dorado, que no es que van a afectar la seguridad, definitivamente. No, y que se trabajó divinamente, claro, se cerraba una, se abría la correcto, otra. Sí. Sino que afectan en la eficiencia, y si queremos que el país crezca, que haya turismo, que los pasajeros no sufran, pues necesitamos asegurar que se gerencie la aeronáutica civil de manera técnica. Y ahí vale la pena pensar en algo, Diana, es que el director de aeronáutica civil, como lo fue el doctor París en su momento, debiera ser una persona técnica, de formación, de conocimiento del sector, y no estar sujeto pues a una situación como la que estamos viendo, donde tenemos un director muy digamos bien intencionado, pero está encargado de la aeronáutica. Ni siquiera en este momento tenemos un director en propiedad, y eso es algo que deberíamos pensar. Quería preguntarle al doctor París qué ventaja trae la reciente instalación, por ejemplo, de radares 3D en varios aeropuertos del país. ¿En qué medida esos radares mejoran las condiciones de seguridad? Nosotros entendemos que hacen parte de un proceso de renovación del 50% de los radares de vigilancia aérea por 65 millones de euros con Indra. Sí, mira, pero quiero seguir la línea del doctor Ríos porque me parece interesante y voy por los radares. La Corte Constitucional de la Aeronáutica Civil se llama el Consejo de Seguridad Aeronáutica. Esa es la Corte Constitucional. Y ahí nace desde la ley 105
en parte influida por el accidente de SAM, y eso coincido plenamente que hoy hay que repensarlo desde la misma ley y desde la misma, o si no es desde ahí, desde la misma capacidad organizacional de la aviación civil. Porque la capacidad de la organización civil, por supuesto, está en cabeza quien yo fui responsable de ello, tiene que actuar desde una universidad que se llama el Centro de Estudios Aeronáuticos hasta temas de investigación de accidentes y garantizar que todo ese sistema funcione bien y es aceptable. Pero una distribución más correcta de capacidades, de funciones y de eficiencia organizacional le permitiría a la aeronáutica dar el paso siguiente al país en que Colombia se está convirtiendo hoy, manteniendo los niveles de seguridad operacional. Ese punto, respetando esa Corte Constitucional que es ese Consejo de Seguridad, al que le corresponde evaluar el desempeño de la seguridad operacional del país, pegada del Plan de Seguridad del Estado, es fundamental mantenerlo y reforzarlo. De hecho, allí tienen asiento los señores controladores de tránsito aéreo. Cuando uno va a las estadísticas y mira cuántos accidentes han comprometido el servicio de navegación aérea, afortunadamente, casi que ninguno. Si eso resulta así, ¿cierto? Quiere decir que todas las capacidades que se le brinden al sistema van a enfocarse en la eficiencia, como los ILS, los radares y lo demás. Y todo eso va a llevar, por supuesto, a una realidad de país que es el que queremos ver, que la aviación siga creciendo y que sea segura. Sobre los radares en general, porque no solo es Indra, también se está instalando un radar Thales en Picacho, por esos lados, por Santander. Los radares tienen unos ciclos, primero tecnológicos, y segundo hacen parte de un sistema general de navegación aérea que Colombia lo ha venido renovando y manteniendo actualizado en sus centros de control y sus torres. Esos radares tienen el aporte, por supuesto, a la eficiencia de la navegación aérea, pero tienen un aporte fundamental en el que el país no debe volver a caer, y es que la aeronáutica se narcotice. Entonces también sus señales son provistas a un sistema que corresponde a la Fuerza Aeroespacial Colombiana para evitar, como sucedió en otrora, y está en los libros, usted lo puede leer en El Jinete de la Coca, en muchos libros, vuelva a caer en manos del narcotráfico, porque eso afectaría igualmente la seguridad operacional y afectaría la condición general del país. Juntas cosas van a aportar, y el manejo del 3D para casos como el que sucedió van a ser un elemento fundamental para entender. En buena hora. Sí. Aquí tengo una última pregunta porque se me acaba el tiempo para el capitán, y es una pregunta que nos hacen los oyentes. ¿Qué explicación hay para que una capa de niebla densa sobre el aeropuerto El Dorado genere el cierre de varias horas? También ocurre en Medellín y en otras partes, sobre todo en la madrugada. ¿Esto es por falta de sistemas tecnológicos más modernos? ¿Por qué una niebla lleva a que se cierre el aeropuerto cuando aquí, por ejemplo, no cae nieve, o con países que tienen climas más adversos, o ocurre lo mismo? La respuesta es que la mayoría de las operaciones aéreas así se enmarquen dentro de la operación por instrumentos o la guía por instrumentos, en algún segmento, dependiendo de la capacidad del aeropuerto en cuanto a sus ayudas para la aproximación, deben tener una adquisición de ayudas visuales. Entonces, para ponerlo en palabras castizas, el aeropuerto de Cali requiere que el piloto que está operando un jet o cualquier avión hasta 200 pies, más o menos 60 metros, desde el piso hasta el punto donde está sentado físicamente el piloto en el avión, posterior a esos 60 metros, tenga adquisición de unas luces de aproximación que lo lleven a terminar el aterrizaje. Eso difiere dependiendo de la capacidad del aeropuerto. En el aeropuerto El Dorado, gracias a Dios, por estos días ya tenemos el ILS categoría 3. El ILS categoría 3 es una ayuda para la aproximación, es una aproximación que brinda una aproximación de precisión que permite tener una visibilidad muchísimo más reducida, que no está medida en un campo visual desde el avión hacia el piso, sino que tiene un ambiente operacional de luces que prácticamente están ya cuando se hace la toma de contacto. O sea, la ayuda permite que incluso los aviones que tienen aproximaciones
automáticas, el avión aterrice solo y pueda terminar la... Ya tengo que entregar, pero ¿me averiguó si Ocaña tiene aproximación por instrumentos? Ocaña no tiene aproximación por instrumentos, y quería hacerte otra aclaración, Diana. El Beechcraft 1900, me preguntaste sobre las cajas negras. El Beechcraft 1900 tiene grabadora de datos de vuelo, correcto. Muchas gracias. Perdón, pero se me acabó el tiempo. Les prometo que volvemos sobre este tema. Esto es Hora 20.